la verdad oculta sobre la ejecución de Jesús? Quédate hasta el final para descubrirlo. Pero antes asegúrate de darle me gusta y suscríbete. Los registros romanos no mencionan la ejecución de Jesús, lo que ha generado polémica histórica. Esta omisión ha llevado a debates sobre la importancia y visibilidad de Jesús en su tiempo, así como sobre la naturaleza de los documentos romanos sobrevivientes. El contexto histórico romano se centraba en eventos significativos y figuras de gran relevancia política o militar. Los registros disponibles suelen omitir detalles sobre individuos considerados menos importantes en el vasto imperio, como predicadores locales. Jesús, en su tiempo, fue visto como un predicador judío más entre muchos. Su mensaje y seguidores eran limitados, lo que pudo contribuir a que su ejecución no fuera documentada en los registros romanos de la época. Los registros romanos priorizaban figuras políticas y militares, dejando de lado a personajes religiosos menores. El enfoque en gobernantes, conquistas y eventos de Estado relegaba a un segundo plano a individuos como Jesús, que no tenían un impacto inmediato. La destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo resultó en la pérdida de muchos documentos y registros históricos. Esta devastación pudo haber borrado cualquier mención de eventos menores, como la crucifixión de Jesús, y contribuir al silencio en los registros romanos. Los evangelios fueron escritos varias décadas después de los eventos narrados, lo que plantea dudas sobre la precisión de los detalles históricos. La transmisión oral pudo haber influido en la forma en que los hechos fueron recordados y posteriormente documentados en estos textos. Aunque Jesús tuvo un impacto significativo en la historia, durante su vida fue solo uno de muchos predicadores en una región políticamente inestable. Su importancia religiosa creció después de su muerte, lo cual explica la falta de atención contemporánea en los registros romanos. Los registros romanos se centraban principalmente en figuras políticas y militares de gran relevancia. Por ello, un predicador judío como Jesús no habría sido considerado suficientemente importante para ser mencionado en documentos oficiales de la época. La destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo resultó en la pérdida de numerosos documentos y registros. Este evento catastrófico limitó la disponibilidad de información contemporánea sobre Jesús y otros personajes menores de la región. Historiadores como Flavio Josefo y Tácito mencionan a Jesús de manera indirecta, lo que sugiere que su existencia era conocida pero no particularmente relevante para los cronistas romanos. Estas referencias son valiosas para corroborar detalles de los textos cristianos. Los evangelios, aunque escritos por seguidores de Jesús, ofrecen valiosos testimonios históricos sobre su vida y muerte. A pesar de su naturaleza religiosa, son fuentes primarias que documentan eventos y enseñanzas que han sido corroborados por otros textos de la época. Antes de ser escritos, los relatos sobre Jesús se transmitieron oralmente. Esta tradición oral permitió que las historias se conservaran y se difundieran entre las primeras comunidades cristianas, asegurando que los eventos claves fueran recordados y compartidos con precisión. Si estás disfrutando de este contenido, asegúrate de darle me gusta y suscríbete. En sus inicios, el cristianismo fue percibido por los romanos como una secta judía menor y sin importancia. Esta percepción contribuyó a que las autoridades romanas no prestaran demasiada atención a sus líderes o a sus actividades, minimizando su registro. La relación entre el Imperio Romano y los primeros cristianos fue compleja, marcada por periodos de persecución. Los cristianos eran vistos como una amenaza al orden establecido, lo que llevó a numerosos actos de represión y martirio documentados en textos posteriores. Con la conversión de Constantino al cristianismo, la documentación sobre Jesús y el cristianismo cambió drásticamente. El cristianismo pasó de ser perseguido a ser promovido, lo que resultó en un aumento de registros y documentos oficiales que apoyan la existencia histórica de Jesús. La arqueología moderna ha jugado un papel crucial en confirmar la existencia histórica de Jesús. Hallazgos como inscripciones y restos de estructuras de la época proporcionan contexto y corroboran detalles mencionados en textos antiguos, fortaleciendo la narrativa histórica de su vida y entorno. Además de la arqueología, los registros históricos limitados sobre Jesús son comparables a los de otras figuras de su tiempo. Esto sugiere que la omisión de su ejecución en documentos romanos no es necesariamente indicativa de su inexistencia,
sino de prioridades documentales. Existen diversas teorías alternativas que cuestionan la existencia de Jesús. Algunas sugieren que los relatos son mitos o simbolismos, mientras otras proponen que Jesús fue una figura compuesta de varias influencias religiosas y culturales de la época. El consenso académico actual sostiene que Jesús fue una figura histórica real. Aunque los detalles varían, la mayoría de los historiadores y estudiosos coinciden en que un predicador judío conocido como Jesús vivió y fue crucificado en el primer siglo. Finalmente, la síntesis de argumentos y evidencias disponibles sugiere que, aunque los registros romanos no mencionen su ejecución, la figura de Jesús tiene una base histórica sólida. La combinación de fuentes arqueológicas, testimonios históricos y estudios académicos respalda esta conclusión. En conclusión, la ejecución de Jesús es un tema que sigue fascinando y generando debate entre historiadores y estudiosos. A pesar de la falta de registros romanos directos, la confluencia de diversas fuentes sugiere su existencia histórica y su crucifixión. Los evangelios, aunque escritos décadas después, ofrecen valiosa información sobre su vida y muerte. Aunque no son documentos históricos en el sentido estricto, su coherencia interna y el contexto en que fueron escritos les otorgan relevancia. El consenso académico actual tiende a aceptar la existencia de Jesús como un personaje histórico. Si bien las pruebas no son concluyentes, la mayoría de los expertos coinciden en que su crucifixión bajo Poncio Pilato es plausible y razonablemente documentada. Las teorías que cuestionan la existencia de Jesús suelen carecer de fundamentos sólidos y tienden a ser rechazadas por la comunidad académica. Sin embargo, es importante considerar todas las perspectivas para tener una visión completa del tema. Invitamos a todos a profundizar en el estudio histórico de Jesús y a mantener una mente abierta. Suscríbete a nuestro canal para más contenido y análisis sobre este y otros temas históricos apasionantes. La percepción romana del cristianismo inicial era la de una secta menor y marginal. Los romanos veían a los cristianos como un grupo insignificante y subversivo, lo que explica la escasa atención que les prestaron en sus registros oficiales. Las persecuciones contra los cristianos comenzaron a intensificarse bajo emperadores como Nerón. Estas persecuciones, aunque esporádicas, reflejaron el conflicto creciente entre el Imperio Romano y el cristianismo, contribuyendo a la dispersión y consolidación de la fe cristiana. La conversión del emperador Constantino al cristianismo marcó un punto de inflexión en la documentación de la religión. A partir de su reinado, los registros sobre el cristianismo y sus figuras clave, como Jesús, comenzaron a ser más frecuentes y detallados. Los avances en arqueología moderna han permitido descubrir evidencias que apoyan la existencia histórica de Jesús. Estos hallazgos proporcionan un contexto más amplio y detallado sobre la vida y época en la que vivió, complementando los relatos bíblicos. El papel de la fe en la historia es crucial para comprender la figura de Jesús. Aunque las creencias religiosas y las evidencias históricas a veces difieren, ambas proporcionan una visión integral y enriquecedora sobre su impacto en la humanidad. Las teorías alternativas sobre Jesús han surgido a lo largo de los años, cuestionando su existencia histórica. Algunos argumentan que Jesús es un mito creado por las primeras comunidades cristianas, mientras que otros creen que fue una figura basada en varios predicadores contemporáneos. El consenso académico actual sobre Jesús, sin embargo, tiende a reconocer su existencia histórica. La mayoría de los estudiosos coinciden en que Jesús fue una figura real, un predicador judío cuya vida y enseñanzas sentaron las bases del cristianismo, aunque divergen en detalles específicos. Comparar a Jesús con otras figuras históricas de su tiempo revela que también existen registros limitados sobre ellas. La escasez de documentación no es inusual para figuras no políticas o militares, lo que refuerza la idea de que Jesús fue un personaje histórico legítimo. La percepción romana del cristianismo en sus primeros años fue la de una secta menor y marginal. Esta visión contribuyó a la falta de registros detallados, ya que los romanos no consideraban a Jesús y sus seguidores como una amenaza significativa hasta mucho después. La influencia de Constantino y su conversión al cristianismo cambió radicalmente la documentación y percepción del cristianismo.
Bajo su mando, se promovió la conservación y proliferación de textos cristianos, lo que ayudó a consolidar la figura histórica de Jesús en la tradición occidental. El impacto de la arqueología moderna ha sido fundamental para corroborar la existencia histórica de Jesús. Los descubrimientos de inscripciones y restos materiales han ofrecido evidencia indirecta que apoya relatos bíblicos, enriqueciendo nuestra comprensión del contexto en el que vivió. El papel de la fe en la historia es innegable. Aunque las creencias religiosas pueden influir en la interpretación de los hechos, es fundamental diferenciar entre evidencia histórica y dogma. Ambos enfoques pueden coexistir y complementarse en el estudio de Jesús. Comparar los registros históricos de Jesús con otras figuras contemporáneas revela que la documentación limitada no es inusual. Muchas personalidades de la época también carecen de amplias referencias, lo que subraya la naturaleza fragmentaria de los registros antiguos. Las teorías alternativas sobre Jesús, que cuestionan su existencia, han surgido en diversos círculos académicos. Estas hipótesis, aunque minoritarias, invitan a un análisis crítico y riguroso. Examinar todas las perspectivas enriquece el debate y fomenta una comprensión más matizada. El consenso académico actual sostiene mayoritariamente que Jesús existió. Historiadores y estudiosos coinciden en que, aunque la evidencia directa sea escasa, los testimonios y registros disponibles respaldan su vida y crucifixión. Este acuerdo refleja un análisis cuidadoso de las fuentes. La influencia de Constantino fue crucial para la documentación del cristianismo. Su conversión al cristianismo en el siglo IV transformó la percepción del Imperio Romano hacia esta religión, fomentando la preservación y producción de registros históricos sobre Jesús y sus seguidores. La arqueología moderna ha proporcionado hallazgos que refuerzan la existencia histórica de Jesús. Excavaciones y descubrimientos, como inscripciones y artefactos, han permitido a los investigadores corroborar eventos y figuras mencionadas en los textos bíblicos, ofreciendo así una base tangible a las narrativas. La fe desempeña un papel significativo en la historia de Jesús. Si bien las creencias religiosas pueden influir en la interpretación de los hechos, es fundamental equilibrarlas con evidencias históricas para obtener una comprensión más completa y objetiva del pasado. Comparando a Jesús con otras figuras históricas contemporáneas, se observa que también existen registros limitados sobre ellas. Esto sugiere que la falta de documentación exhaustiva no es exclusiva de Jesús, sino una característica común en la historiografía de la época. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olvides darle me gusta y suscríbete. ¡Hasta pronto!